Ahora, pensando en las posiciones de Estados Unidos, que ya usted nos describía evidentemente cuál es el papel, y en el caso de Rusia, ¿cómo empezarán a ser las relaciones de esos países con este nuevo gobierno ucraniano y entre ellos además? Mire, Rusia tiene un elemento muy importante en relación con Ucrania, que es el gas, que son las relaciones económicas. Ahora bien, hay un elemento que puede complicar mucho la situación, y es la obsesión de la Junta de Kiev en aplastar militarmente al pueblo del este de Ucrania. Es decir, Slaviansk, ayer había reportes, ahora sabe usted, las telecomunicaciones señalan rápidamente las noticias. Hubo una fuerte ofensiva militar de esta junta ilegítima y de sus mercenarios nazis contra la ciudad de Slaviansk, donde ha muerto un periodista italiano. Si la Junta de Kiev, con este señor Poroshenko hoy al frente, se empeña en aplastar militarmente los pueblos del este ucraniano, a Rusia se le complica la cosa, porque el pueblo ruso le va a exigir a Vladimir Putin que dé protección a la población que habla ruso, que vive en esa parte del país, para no permitir que se multiplique el elemento de Odessa, es decir, asesinar fríamente a más de 100 personas, como ha hecho la Junta de Kiev el día 2 de mayo. Todavía no ha terminado el mes de mayo. Es un crimen espantoso. El pueblo ruso y, digamos, los pueblos del ámbito soviético, el moldavo, el letón, el bielorruso, no le van a permitir a Putin que sea, digamos, pasivo ante provocaciones del actual presidente, que es Poroshenko, que ha hecho unas declaraciones, según uno ha leído, bien graves. Ha dicho que los pueblos del este de Ucrania quieren convertir a Ucrania en una Somalia, y su primera visita va a ser al Donbass, que es la gran cuenca minera que agrupa a Donetsk y a Lugansk. No son, digamos, declaraciones a favor de una reconciliación, sino una provocación. Entonces, podemos entrar en un agravamiento de una guerra civil, porque la base de autodefensa de esas repúblicas no es Rusia, no es el ejército ruso, es la capacidad militar creada por esos pueblos para hacer frente a la Junta de Kiev. Y de eso quisiera que habláramos más a profundidad. Antes vamos a ver sobre estas elecciones. Bueno, mientras Ucrania se fragmenta, bueno, Crimea volvió a ser parte de Rusia, y las declaradas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que este domingo se unieron y se hacen llamar ahora la Nueva Rusia. La unificación, bajo el nombre de Nueva Rusia, quedó pactada tras la firma de las máximas autoridades de esas dos regiones, en presencia de representantes de varias localidades del este ucraniano. El acto para la firma de esta unificación fue fuertemente custodiado ante la violenta operación militar que desarrolla el gobierno interino de Kiev, con el fin de recuperar el control de esa región. Están viendo en este momento ese mapa en el cual se quedó unificada tanto Lugansk como Donetsk y se convirtió en la Nueva Rusia. Y utilizando un poco esta gráfica que tenemos aquí, profesor Egido, quisiera que nos cuente sobre, a la fuerza, utilizando el poder militar, ¿puede Kiev, en este caso, recuperar esos territorios? ¿Esos ciudadanos tienen cómo defenderse? ¿Es inevitable esta situación? Mire, hay una noticia hoy en Russia Today que señala la capacidad que están desarrollando esas milicias populares para derrotar las sucesivas ofensivas militares, primero de un ejército ucraniano desmoralizado. Muchos soldados han desertado y hay noticias sobre fusilamientos de soldados ucranianos que se han negado a disparar contra sus hermanos del pueblo ucraniano. De manera, un ejército desmoralizado, una incapacidad militar. Se ha creado una Guardia Nacional que está formada por los nazis que tumbaron al gobierno de Yanukovych en el mes de enero. La Guardia Nacional formada por un partido que se llama Pravý Sektor, partido de extrema derecha, que había sido, se ha sabido, entrenado en bases de la OTAN en Polonia, y que eran las fuerzas de choque para tumbar a Yanukovych. Pero una cosa es enfrentarse a una policía desmoralizada como la de el señor Yanukovych, y otra cosa es enfrentarse a unas milicias populares dirigidas, según se dice, por oficiales del antiguo ejército soviético y del ejército ucraniano, bien preparados militarmente, pero además legitimados social y popularmente, con la capacidad técnica y con el apoyo popular para frenar una ofensiva en la que el ejército ucraniano ha utilizado aviones de guerra, tanques, artillería, etc. Entonces, han sido incapaces, hay una gran cantidad de muertos, han sido capaces de cometer un acto absolutamente criminal en Odessa,
contra una población desarmada. Entonces, hay unas declaraciones muy interesantes de un partido de la izquierda, no muy presente en esta parte, sino en otra parte del este europeo, que se llama Borotva. El líder de este partido, Borotva, ha dicho, desde su exilio, hemos sido derrotados porque no nos hemos armado. Hemos entendido tarde que lo que se estaba montando era una dictadura militar con una persecución abierta contra la izquierda. Nosotros pensábamos que había unos años todavía de democracia burguesa y formal. Por eso hemos sido derrotados. La inteligencia de la gente de Donetsk y de Lugansk, una gran tradición minera y obrera, ha sido preparar gente para el enfrentamiento militar.